Bueno, buenos días. Gracias, Vicente, por la invitación para participar en esta reunión. No sabía que, y es el primer conocimiento que tengo, que un grupo de una sociedad médica española haga un congreso, una reunión aparte para nuevas tecnologías y bueno, aparatos médicos, ¿no? Algo que en algunas sociedades, posiblemente en la de cardiología, tienen un apartado de póster en la Sociedad Europea, pero como tal, una reunión que se dedica, y española, exclusivamente a las nuevas tecnologías, es la primera vez que lo veo, ¿no? Y a mí me viene pues realmente fantástico presentar esta pequeña investigación que hemos hecho, ¿no? Porque es un aparato dirigido para los médicos de primaria o médicos generales, ¿no? Yo, aunque soy internista, pero también soy médico de familia y he trabajado mucho de médico de pueblo y realmente es mi vocación, ¿no? Lo que pasa es que lo vi tan complicado que me dediqué a algo más sencillo como era la medicina interna, ¿no? Bueno, trabajo en Cáceres. Y aunque aquí pone San Pedro de Alcántara en el programa, yo creo que se han confundido con la localidad de San Pedro de Alcántara de Málaga y me ponen que soy de Málaga, una ciudad que me gusta mucho más Cádiz, pero realmente, bueno, pues trabajo en Cáceres, en la Universidad de Extremadura y de allí es de donde vengo, ¿no? Bueno, evidentemente tengo que comunicar que hay un conflicto de interés con la presentación porque soy propietario de uno de los investigadores de la patente de este dispositivo. Voy a intentar ser lo máximo objetivo posible, pero claro, posiblemente creo que no lo lograré, ¿no? El aparato en cuestión, pues, un dispositivo muy sencillo, van a comprobarlo ahora, ¿no? Pero aún no está comercializado. Estamos a punto de, creo, de sacarlo. Y el modelo actual es bastante próximo al comercial, ¿no? Está en evolución y mejoras, o sea, cada vez que realmente lo que tenemos son prototipos, según vas utilizando, vas encontrando ciertas posibilidades de mejora que te llevan muchísimo tiempo porque la investigación, pues, no es que sea en España, es que es en Extremadura, que siempre todo va mucho más lento, ¿no? Los resultados que le voy a presentar son preliminares y somos un pequeño grupo de investigadores. Realmente ahora mismo estoy yo solo, ¿eh? Porque el ingeniero que trabajaba conmigo, una empresa que nos quiso comprar la patente, directamente se llevó al ingeniero y me quedó allí, ¿no? O sea que somos pocos. Y toda la financiación con la que se ha desarrollado lo que le voy a presentar, pues se ha conseguido con becas competitivas, básicamente las becas de la Carlos III, ¿no? Y esto es lo más importante de esta reunión, es que estamos abiertos a cualquier sugerencia y posible colaboración, ¿eh? O sea que me ofrezco para cualquier comentario y cualquier posible estudio futuro para el desarrollo del dispositivo, ¿no? La aterosclerosis, ya saben que es la primera causa de mortalidad en el mundo occidental, ¿eh? Desde que nacemos, las paredes arteriales van envejeciendo, ¿eh? Y después de 40, 50, 70 años, dependiendo de los factores de riesgo, sin haber tenido ningún síntoma o síntomas mínimos que pueden no estar achacables a la enfermedad, en un momento de estrés, de subida de una crisis hipertensiva, una placa puede fisurarse, se forma una trombosis y desencadenar un acontecimiento cardiovascular, muchas veces la muerte. Y han pasado 50 años sin tener ningún síntoma, ¿no? Durante ese tiempo, ¿cómo localizamos a estos pacientes? ¿Cómo los identificamos? Pues lo habitual son las tablas de riesgo, que hay miles, bueno, miles no, pero hay para cada región, cada uno puede utilizar más o menos la suya, que se basan en la presencia de ciertos factores de riesgo
y se puntúan dependiendo de la aparición en un individuo, y con esto establece la probabilidad clínica de que ese sujeto desarrolle un acontecimiento cardiovascular. Son unas tablas muy fáciles de usar, se han adaptado para los distintos países, el sur de Europa, incluso para España, pero la mala noticia es que son unas tablas malas. Aproximadamente la sensibilidad es de un 60%, y esto es lo importante, que dos de cada 3 episodios vasculares entran en los pacientes que se consideran de riesgo bajo o moderado. Esto realmente son una evaluación bastante negativa de estas tablas, aunque tienen su utilidad, sin duda, porque todo lo que son de alto riesgo o moderado tiene otras herramientas para intentar reclasificarlo, pero aún así hay muchos de riesgo bajo en los que se descuida la atención, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues existe una serie de investigaciones ya desde hace muchos años, ¿no?, y que se las trato de resumir aquí para intentar identificar estos sujetos que se debe considerar de alto riesgo de presentar un acontecimiento cardiovascular en el futuro. En la parte izquierda de la imagen aparecen varios de los biomarcadores, marcadores séricos, que se han propuesto como elevados o alterados y que predisponen a desarrollar un acontecimiento cardiovascular en el futuro, y ya les digo que la mayoría con éxito bastante pobre, ¿no? Estos son los biomarcadores, y en la parte de la izquierda pues ven las principales técnicas que ya están muchas en uso, también con relativo éxito, ¿no?, para identificar estos sujetos, como son la ecografía carotidia de alta resolución para ver la presencia de placas, el GIN, el calcio coronario, la angioresonancia, o el ITB, el índice tobillo-brazo, que yo creo que ya no es que crea, ya no es un diagnóstico precoz, sino que es un diagnóstico tardío de una enfermedad vascular. Y dentro de estas técnicas pues está una que en España utilizamos poco, pero se usa bastante en los países asiáticos, en Corea, Japón, y que es la medición de la velocidad de la onda de pulso, ¿no? ¿Qué es la velocidad de la onda de pulso? La velocidad de la onda de pulso, ya saben todos ustedes que la circulación, el bolo de sangre, no circula de una manera continua, sino que va en pulsos. Cada latido cardíaco lanza un bolo de sangre que distiende las grandes arterias, amortigua este latido, esta fuerza brutal con que sale el torrente sanguíneo, y simultáneamente, a la vez que la distiende por las líneas de Frank-Starling, contrae y facilita la distribución de la sangre por toda la economía, ¿no? ¿Qué pasa? Si las arterias son jóvenes, tan elásticas, se distienden sin problema, mientras que cuando están enfermas, endurecen y no distienden adecuadamente. La velocidad de onda de pulso, no sé si no funciona bien, no coge la pantalla. La velocidad de onda de pulso en esta situación, cuando las arterias también circulan a una velocidad determinada, ¿no? Pero cuando las arterias están enfermas, no distienden, no amortiguan la salida y va mucho más rápido la onda de pulso, y esto pues se puede medir, ¿no? Y te hace idea de cómo se encuentran de enfermas las grandes arterias, ¿no? Y este es el objetivo, la base de la velocidad de onda de pulso. ¿Y cómo se mide la velocidad de onda de pulso? En teoría sería desde la salida del corazón hasta su detección, normalmente en la arteria ilíaca, desde su salida hasta aquí, mides el tiempo que transcurre, mide la distancia. La velocidad de onda de pulso es la distancia partido por el tiempo.
Lo que ocurre es que los dispositivos que hay actualmente lo miden desde la arteria carótida. Se ponen unos sensores en la carótida, otro en la ilíaca, ven el tiempo que transcurre desde la llegada de la onda de pulso, que se estima es instantánea desde el latido cardíaco, cosa que no es cierto porque estamos hablando de milisegundos, como vamos a ver después, y esto es un error de sesgo de los dispositivos, es un sesgo de los dispositivos que hay más estandarizados, ¿no? Esto es lo que se considera la velocidad de onda de pulso carótida femoral, y hay algunos aparatos que lo determinan ya comercializados, y que son los dos más utilizados son el Complio, un dispositivo francés, este que ven ustedes aquí, el Efimocor, que creo que al menos habrán oído hablar de él, ¿no? Este es el sensor que se pone en la carótida, el otro se localiza en la ilíaca y se hace la determinación tal como les narré previamente, ¿no? Estos dispositivos tienen algunos problemas, ¿no? Primero, que para utilizar, sobre todo en primaria, que es donde tiene su máxima utilidad, necesitan un tiempo para determinarlo, ¿eh? También un entrenamiento y una destreza para localizar los pulsos, que muchas veces no es fácil porque el dispositivo precisa de un pulso que sea adecuado, que sea correcto para hacer las determinaciones. Y también, aunque parece una tontería, se deben tomar los pulsos inguinales a alguien que llega a la consulta, y debes tumbarlo en la camilla, y siempre hay un cierto pudor por estar enreándole allí en la zona pudenda, ¿no? También otro problema adicional es la medición de las distancias. Eso lleva a error porque las distancias se miden con una cinta métrica desde la carótida a la femoral y no todo el mundo está de acuerdo. Hay una serie de propuestas, la medición directa. Ha sido necesario realizar un consenso internacional para decir desde dónde se debe medir, pero es un error importante de centímetros, que tienes que dividir entre milisegundos de tiempo, ¿no? Por lo tanto, son problemas que todos se juntan y que hay que sumarle el coste del dispositivo. Los dispositivos estos que les he mostrado superan todo con creces los 10.000 euros, los 10.000 euros, y luego ahí necesita mantenimiento y reposición periódica de los sensores, ¿no? Por lo tanto, esto ha condicionado mucho que no se empleen en la práctica clínica. Básicamente, nuestro sistema de salud, los sistemas de salud coreano y japonés, como es entre medicina privada, medicina cubierta por su sistema social, pues los médicos suelen comprar el aparato como inversión y se utiliza con bastante asiduidad en los consultorios de medicina general. Bueno, pues con todos estos problemas, nosotros voy a contar un poco cómo surgió la idea, ¿no? Porque fue sobre el año 2014, 2015 creo. Estábamos trabajando, estábamos investigando la medición del ITB, comparando la medición con un método oscilométrico, el dispositivo normal, comparándolo con el ecodoppler, ¿no? Bueno, resultó que salía mejor, lo comparamos con el gol estándar de la arteriografía, paciente que se le iba a hacer arteriografía, y ven que el método oscilométrico tiene un área bajo la curva bastante superior, aunque no es significativo porque el número de pacientes, el intervalo de confianza era grande, y salió que no había significación estadística, pero sí que tenía más sensibilidad, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿esto es del oscilómetro qué es, no? Y realmente pues compramos un aparato de una superficie comercial, lo abrimos y vimos cómo se toma la tensión con un oscilómetro, ¿no? Y es muy simple, ¿no? Realmente hay un inflado de un manguito que se desinfla de manera controlada y sabiendo la presión en cada momento, ¿no? Y simultáneamente el sensor
del oscilómetro, lo que traduce son los latidos cardíacos que pasan por el punto arterial en el que está realizando la determinación, ¿no? El punto máximo coincide con una presión arterial y 2/3 y 1/3 hacia la derecha pues serían la presión arterial sistólica y la diastólica. Lo único que hay que hacer es transformar este estímulo mecánico en eléctrico y manipularlo, ¿no? Y esto es lo que se nos ocurrió. Dijimos, bueno, pues si ponemos un oscilómetro, un manguito de presión en el brazo, cogemos la onda de pulso cuando llega, otro en la pierna, cogemos la onda y cuando sale del corazón, pues le acoplamos un electrocardiograma y con el electrocardiograma tenemos la onda R, que es lo que más se identifica con mayor seguridad el tiempo que pasa desde la salida del corazón de la onda R hasta la llegada de la onda de pulso a la pierna y al brazo, tenemos el tiempo. La distancia, pues la medimos, como se hace con los métodos normales, y esto nos permite pues, calcular la velocidad de onda de pulso y lo llevamos a la aplicación, ¿no? Le pusimos un manguito de presión en la pierna, otro en el brazo, un electro, el sistema electrónico para captar estas ondas, estos estímulos, se pasa a un ordenador con un programa que es como el Office para la electrónica, el LabVIEW, y tenemos una serie de resultados. Lo único que nos hace es traducir estos estímulos en ondas eléctricas que podemos estudiarla, ¿no? Y procesamos la información. Y esta es la base del dispositivo. Así que, bueno, pues nada, hicimos una placa de presión, otra del electro, otra que coordina y un aparato una tarjeta de adquisición de datos que te lo pasa al ordenador y trabajamos, ¿no? Y estos son datos ya de nuestros dispositivos, ¿no? Lo que ve realmente el electro, la onda del brazo, la onda de la pierna, y podemos manipular y hacer lo que queramos, ¿no? Ahora ya podemos hacer lo que queramos. Entonces lo que decidimos, que es lo que hacen la mayoría de los dispositivos, es en el momento que llega la onda, es decir, en el inicio de la onda, este punto es donde vamos a tomar la medida de tiempo de llegada de la onda al punto de medición, ¿no? Y este es el display del aparato, del primer prototipo que hicimos, ¿no? Lo que te muestra es el electrocardiograma, la onda de pulso que registramos, ¿no? La onda de pulso, y este fue el primer registro que hicimos, que era del ingeniero que trabajaba con nosotros, que nos llamó la atención que no era en forma de uso, sino que tenía como 2 picos, ya nos mosqueó, ¿no? Resulta que el ausculto tenía un soplo de insuficiencia aórtica y finalmente el hombre tenía un Marfan, ¿no? O sea que también te orienta que puede tener ciertos problemas cardíacos el sujeto, ¿no? Bueno, pues esto ya un poco es lo que le comentaba antes. Estas son las ondas R del electro, las ondas de pulso, los puntos que hemos determinado para su medición. Esto cuando lo amplía, pues queda incuestionable que puede medir sin ningún problema el tiempo de la onda R hasta el inicio de la onda de pulso, ¿no? Y el problema era qué onda de pulso medimos, ¿no? Porque tenemos todas, ¿no? Y la mayoría de los dispositivos que hay en el mercado hacen las mediciones sobre 3 o 4, ¿no? Pues nosotros, como tenemos todas y podemos hacer lo que queramos, pues dijimos, las medimos todas. Y es lo que hicimos. Cada registro de cada miembro disponemos depende de la programación del tiempo de desinflado, pero las mediciones son cada décima de segundo se sabe dónde está el punto de medición. Y este es el dispositivo funcionando, ¿no? Ven cómo, ven arriba, está el electro, este es el inflado, la presión está inflando, y estos son los artefactos que transmite el inflado. Esto es uno normal, ¿no? Una medición normal de la presión, ¿no?
Aquí ya he dejado el inflado, lo hemos programado más o menos a 180. Va bajando la presión de manera... Bueno, el tiempo de desinflado también lo ponemos el que queremos, ¿no? Empiezan a ver, a insinuarse ondas de pulso, ven ya aquí, 120 más o menos la presión que tenía el sujeto, y todo esto lo está grabando, ¿no? El tipo inicial hace miembro por miembro, el actual está un poquito ya más mejorado y te ahorra tiempo. Es así de simple el sistema, ¿no? Luego te pregunta, como estás viendo la imagen, te pregunta si estás de acuerdo con la medición, si hay artefactos, si hay algún problema, y digamos que la interacción con el dispositivo es muy amigable y puede ordenarle que siga con el estudio del paciente o volver a repetir o manipular la técnica, ¿no? Estos son algunos registros que le he puesto de los primeros que hicimos, ¿no? Aquí se ha medido el brazo, la presión, el pulso, la velocidad de onda de pulso, que una vez que le has metido la distancia te la hace automáticamente. Después del brazo izquierdo pasa a la pierna izquierda. Esta es una medición de una pierna izquierda normal. Todavía no ha acabado y no han salido los resultados de las mediciones, las variables que medimos, ¿no? Esta es un paciente que tiene una estenosis de la pierna izquierda. Todavía no han salido las variaciones, pero ven el pulso, la onda de pulso prácticamente hay una diferencia ostensible, ¿no? Este paciente, además el ITB, que también lo calculamos, te va a salir sin ningún problema. Este otro paciente, pues que tenía una estenosis de la pierna, prácticamente no detectas pulso y estaba pendiente de cirugía, ¿no? De una técnica de revascularización. De un sujeto que encontramos que en el brazo tenía unas presiones muy bajas, 90, tenía en el otro brazo 15, 154, 99, ven que la onda de pulso, esto es algo poco habitual, ¿no? Y establecimos que se estudió el paciente de una estenosis de la subclavia y realmente lo que tenía era un síndrome del robo de la subclavia. Como era diestro, cuando tenía algún ejercicio intenso con el brazo, perdía conocimiento y nos puso sobre la pista el estudio con el BOPI. Este es el dispositivo, el prototipo inicial que estudiamos, la salida de los electros, las dos bombas de inflado, el sistema electrónico y, bueno, pues de momento lo tenemos conectado a un ordenador donde hemos hecho el programa que hace todas estas mediciones, ¿no? Este es el sistema en su modelo casi actual, que lo hemos adaptado a las normativas de la Comunidad Económica Europea, que se alimenta independiente de la red con unas pilas. Estos son los dos manguitos de inflado porque ya no hacemos miembro a miembro, sino los dos brazos simultáneamente. Y este es el display de este nuevo dispositivo en el que ya en vez de un brazo pasas a la pierna, es decir, hemos acortado el tiempo de medición en el 50%, porque te hace los dos miembros simultáneamente, el brazo, la pierna y las dos gráficas de presión, ¿no? El tiempo de exploración de un sujeto suele tardar como mucho 5 o 10 minutos, no más. Y finalmente lo que te proporciona, las variables que te proporciona el dispositivo, pues medimos la presión indudablemente en los 4 miembros, la sistólica, la diastólica, el pulso, las velocidades de onda de pulso en los miembros de manera independiente. Y el ITB, el índice tobillo-brazo, si tenemos la tensión no nos cuesta ningún trabajo, también te da el índice tobillo-brazo. Y luego una serie de variables que una de las singularidades de este aparato que te permite hacer una serie de índices, como es la sumatoria, el ITB de onda de pulso o la diferencia de la velocidad de onda de pulso en la pierna respecto al brazo. Todavía no sabemos cuál es la mejor
el mejor índice de todos estos, ¿no? En definitiva, como el aparato lo que mide es la velocidad de onda de pulso y el índice tobillo-brazo, pues no nos hemos quebrado mucho la cabeza y lo hemos llamado BOPI, velocidad de onda de pulso ITV. ¿Y qué hemos hecho con él, no? Pues lo primero que hicimos era ver si las mediciones de la onda de pulso pues son correctas. Entonces lo comparamos con las mediciones de onda de pulso con cateterismo, es decir, a los pacientes que se les hace un cateterismo porque tienen un infarto y a los sanos porque tenían alguna arritmia y le van a hacer alguna ablación del nodo o algo por el estilo, pues le medíamos la velocidad de onda de pulso en el brazo, en la humeral. Son registros intravasculares, como le tenemos monitorizado, nosotros hemos establecido la V1 y se mide el tiempo y la distancia de manera igual, ¿no? Y nuestro aparato pues realmente tiene una concordancia bastante buena comparado con las mediciones intravasculares. No es perfecta, pero creemos que lo que no es perfecto es la medición de la onda de pulso con el cateterismo, porque realmente coges 4 o 5 ondas mientras que nosotros las medimos todas, y hemos comprobado que en el cateterismo, cuando hay una diferencia de tiempo bastante considerable entre una onda y otra en sus mediciones, y es porque el músculo cardíaco no siempre proyecta a la misma velocidad el chorro de sangre, ¿no? Bueno, también hemos hecho los coeficientes de correlación, la reproductibilidad de intra e interobservador, que bueno, no es perfecta, pero no está mal, bastante adecuada y equiparable a otros aparatos biomédicos, ¿no? Luego hemos visto que otras variables de rigidez arterial o de riesgo vascular, como es el grosor de la íntima media, la carótida femoral o el CAVI, que son los más utilizados por los asiáticos, pues nuestro aparato, la media de las piernas, la suma de la velocidad de los brazos y las piernas, pues realmente el área bajo la curva, aunque parece inferior, pero es bastante próxima a los aparatos convencionales, ¿no? ¿Y es útil clínicamente? Pues en un grupo de sujetos, me parece que eran casi 300 pacientes, esto ya se publicó en el 2014, casi 300 pacientes que se habían estratificado por su riesgo vascular, inicialmente por las tablas, el SCORE, ¿no? Pero luego reestratificados por el estudio de ecografía carotidia, y si se disponía de la carótida femoral, pues así, o sea que la mejor estratificación posible con los medios actuales, pues nuestro dispositivo tenía significación entre cada grupo, ¿no? También lo hemos comparado con otras medidas de otras técnicas de estudio de aterosclerosis. Esta se hizo con el calcio coronario y vimos que también tiene correlación las mediciones de la onda de pulso en la periferia con el BOPI con la cuantificación del calcio coronario. Aunque son territorios arteriales diferentes, por eso la correlación no es perfecta. Uno puede tener las coronarias bien y tener rigidez arterial porque va a desarrollar aterosclerosis en otros territorios en el futuro, y existe correlación. En este caso, el índice que se correlacionó fue la diferencia de la velocidad de onda de pulso en la pierna respecto al brazo. También, estos son datos no publicados, pero en los cuales se han hecho alguna tesis doctoral, hemos visto que esta diferencia se correlaciona en una correlación bastante aceptable con la medición central, con el Complior, con la velocidad de pulso entre la carótida y femoral, y que también se correlaciona con el índice de tobillo-brazo. Esta ha sido otra tesis doctoral que todavía pues está en base, está revisándose para publicaciones, ¿no? Uno de los inconvenientes que ya le comenté que tienen estos dispositivos es la medición de las distancias, que te puede llevar a error, porque la anatomía, además de los sujetos, aparte de la probabilidad de error que puedes cometer en la medida del operador con la cinta métrica,
es que el paciente pues tenga un abdomen prominente y le estés aumentando la distancia, y son errores importantes en la velocidad de onda de pulso. Entonces, lo que nosotros hemos hecho ha sido una fórmula antropométrica que estima la distancia desde la salida del corazón hasta la situación en donde normalmente ponen los manguitos, y la hemos comparado con las medidas manuales. Es decir, esas fórmulas matemáticas, que no nos las hemos inventado nosotros, sino que utilizan un grupo japonés, y ellos son bastante diferentes a nosotros, aunque no tanto como en Extremadura, porque ven la correlación que tienen, ¿no? Teníamos dos posibilidades de actuar en este problema de la medición. Uno era incorporar una cámara y un programa de medida que te dijera exactamente la distancia que hay entre los manguitos y la salida de la onda del corazón, o utilizar esta fórmula matemática, y finalmente nos hemos decidido por esta técnica, y ahora lo que se hace es introduce la altura del sujeto y evita, aparte de que ahorras tiempo, ¿no?, evita la medición manual de la distancia. Ya le dije que hay una serie, la investigación se ha desarrollado con becas competitivas. Hasta ahora no hay ningún interés de ninguna empresa comercial. Hay algunos de ellos, pero las ofertas son irrisorias, y actualmente, bueno, pues tenemos un Carlos III y otra beca regional en la que estamos continuando los estudios, ¿no? Y ya para terminar, y por si quieren hacer algunos comentarios, estas son las conclusiones de este aparato, ¿no? Realmente un aparato simple, que se usa de uso muy fácil, no es necesario ningún entrenamiento para hacer estas determinaciones, y puede realizar cualquier personal sanitario, ¿no? Explora la velocidad de onda de pulso en el brazo y en la pierna de manera independiente, lo cual pues te permite explorar nuevos índices. El ITB de velocidad de onda de pulso, la suma, la resta, o hacer algún tipo de ecuación que te compare la velocidad de onda de pulso en las piernas, que ya saben todos ustedes envejecen más rápidamente o se afectan con mayor probabilidad de la aterosclerosis que los brazos, que suelen estar más protegidos y que envejecen mucho más tarde, y que esto además tendría una potencial utilidad en el sentido de que no precisarías de tablas de comparación por edad y sexo, sino que tú estás comparando el envejecimiento de la arteria de las piernas con el envejecimiento que debería ser más próximo al fisiológico de ese sujeto, ¿no? Además, nuestro aparato también calcula todas las variables de otros dispositivos similares que hay en el mercado. Esto es algo en lo que estamos trabajando, estamos validando si las mediciones que hace BOPIT son similares a las del resto de aparatos, y sobre todo el coste, porque nuestro aparato todavía no tiene precio, ¿no?, pero posiblemente menos de la quinta parte de los que están en el mercado. Bueno, este es parte del grupo que ha trabajado en el desarrollo y diseño del dispositivo, y nada, muchas gracias. Si tienen algún comentario. Hola, buenos días. Jesús Vergara, médico de familia de Almería, Andalucía. Me ha encantado tu presentación, además me ha encantado cómo lo ha hecho de principio hasta el final, cómo lo habéis desarrollado desde que empezó la idea. A mí me ha venido a lo largo de toda la conferencia siempre a la mente la medición del tobillo brazo que estamos acostumbrados a hacer, y sobre todo cuando tomamos la presión arterial en miembros superiores y pensamos en el fenómeno de Rendu-Osler,
cuando la sistólica aislada famosa, que lo que los produce o viene a reflejar es una rigidez tal en la arteria que nos da cifras que no son fiables. Igual que cuando el índice de tu brazo está por encima de un valor, tampoco es fiable lo que te está dando, no te puede dar un diagnóstico. ¿Eso lo habéis medido en algún momento a la hora de interpretar los resultados de vuestro dispositivo? Gracias. Eso es lo que se considera la pseudohipertensión, ¿no? Y que si traduce la rigidez arterial, no está estudiado. Es uno de los posibles trabajos que habría que emprender porque pienso que podría ser un factor, el medir la velocidad de onda de pulso eliminaría ese sesgo de la presión arterial, ¿no? Pero no está estudiado de momento, ¿no? Esto todo está empezando, ¿no? Está en discusión, ¿no? Igual que ese caso el caso de la estenosis del brazo, del síndrome del robo de la subclavia, que tenía una velocidad de onda de pulso, no se han dado cuenta, pero era muy baja. Cuando discute, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a discutir con nuestros conocimientos fisiológicos, pero cuando hablas con los físicos están obsesionados con las medidas, ¿no? Ellos no entienden por qué se enlentece la velocidad de onda de pulso cuando hay ciertas extensiones. Dicen que la velocidad de onda de pulso no tiene nada que ver con la presión, ¿no? No tiene nada que ver. Que es un movimiento de la pared de la arteria que, aunque haya una obstrucción, la arteria sigue moviéndose, ¿no? Y no soy capaz de convencerlo, ¿no? Cada vez que sale este tema, pues discute con físicos que ya le digo, que están obsesionados con las medidas y empieza una discusión que dura 2 días, lleno de números. Allí, hasta que no se hagan estudios clínicos, no se va a poder sacar algún tipo de conclusión, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más o comentario? Muchas gracias.